Durante una audiencia de la Corte Suprema, el acceso nacional al fármaco abortivo mifepristona encontró más apoyo entre los jueces conservadores de lo que se esperaba. 3 miembros del lado conservador de este tribunal expresaron sus dudas sobre la legalidad e incluso la conveniencia de permitir que una coalición de grupos médicos opuestos al aborto rechazara las conclusiones de la FDA sobre la seguridad de la píldora más utilizada en el país para inducir abortos. Escuchemos ahora a uno de los magistrados. And this case seems like a prime example of turning what could be a small lawsuit into a nationwide legislative assembly on an FDA rule or any other federal government action. Y como una muestra de cuán caliente sigue siendo el tema del aborto en este año electoral, una candidata demócrata en Alabama, uno de los estados más conservadores en este tema, acaba de ganar unas elecciones especiales para un escaño en la Cámara de Representantes estatal. Su campaña estuvo centrada en la fecundación in vitro y el derecho al aborto. Vamos a escuchar. And I think this is a giant step forward for Alabama. I think it's a victory tonight for women, for families, for Alabama in general. Vamos a analizar esta noticia desde todos sus ángulos con nuestro panel de analistas, Hedy Torres, también Bianca Rodríguez y Franklin Camargo. Quisiera preguntarte, Bianca, porque son más conservadores, ¿estás sorprendida con esta decisión, con esto que ha ocurrido, el hecho de que gane una demócrata en uno de los estados pues más conservadores con respecto a este tema de los derechos reproductivos, Bianca? En cierta parte, o sea, me sorprende un poquito dado que Alabama siempre ha sido un estado mucho más conservador, pero a pesar de eso, obviamente todavía tienen una mayoría republicana dentro de lo que es la Cámara y la legislatura estatal. Además que esto era una elección especial, no necesariamente ganó con tantos votos, o sea, eran solamente aproximadamente 5,000 personas del estado que fueron a votar y ella ganó por alrededor de quizás 1,000 votos más por encima del otro candidato, así que por ese lado tampoco entiendo que sea algo tan revolucionario, pues no, primero no habían tantas personas, así que no podemos decir con exactitud que esto es algo que el estado de Alabama verdaderamente desea. Y por el otro lado, pues en términos de lo que son los derechos reproductivos, es un tema bastante complejo, un tema que ha sido manipulado por los demócratas, un tema que ellos han intentado traer a lo que es el forefront, como tratar de hacerle una prioridad para que las personas de repente olviden que lo que no les importa es la economía, la inmigración, el tema migratorio de los inmigrantes ilegales en la frontera. Así que esos son los temas que sí le importan a la gente, pero los demócratas, obviamente, sabiendo que esos son los temas más débiles para ellos, pues quieren hacer una prioridad. Hedy, buenas noches para ti. Quisiera que le respondas a ver cuán importante se ha convertido este tema en este año electoral y qué mensajes estaría habiendo y enviando cuando vemos lo que ocurrió en Alabama. Bueno, yo creo que al contrario a lo que dice Bianca, para los demócratas es muy importante y precisamente porque ellos saben lo importante que se ha convertido el aborto después de que quitaron la posibilidad federalmente, o sea, ya no es, eso depende del estado donde vivas. Después de eso se convirtió tan importante y los demócratas han visto que cada vez que ellos utilizan el aborto en sus campañas políticas ha funcionado. Las elecciones del 2022 de medio término, esa ola roja nunca llegó, se quedó solamente en la Florida y fue precisamente por el aborto. Lo vemos cada vez que se pone en la boleta, lo vimos en Ohio, extremadamente conservador, en Kentucky, en Kansas, lo ponen en la boleta y las personas abrumadoramente van y salen a votar específicamente para decir queremos conservar nuestro derecho. Y es que apoyar el aborto no significa que tú vas a ir a hacerte un aborto, significa que tú entiendes que la otra persona tiene derecho a tener la decisión sobre qué hacer con su cuerpo y estamos viendo que esto ha sido fundamental y yo creo que también lo vamos a ver en las elecciones de 2023, de 2024. Por eso, incluso muchos republicanos están diciendo a Donald Trump, deja de estar diciendo que vas a implementar una prohibición de 15 semanas federalmente, porque eso nos va a perjudicar. Ya los republicanos están diciendo eso a Donald Trump y es porque entienden que las mujeres vamos a salir a votar para proteger nuestro derecho. Se le puede prestar atención al tema porque no deja de ser importante, pero ¿por qué los demócratas no ponen otros temas como los temas centrales en su campaña cuando vemos lo que la población está indicando en las encuestas, que la economía y la inmigración siguen siendo los temas de mayor importancia ante estas elecciones el próximo noviembre? ¿Por qué el enfoque sigue siendo el aborto y también, por ejemplo, la condonación de los préstamos estudiantiles?
El aborto es importante, por eso lo están utilizando, pero eso no significa que los demócratas solamente están hablando del aborto. Los demócratas también están hablando de un plan económico que tienen para el país. También están hablando de lo importante que es preservar la democracia con un candidato como Donald Trump, que ya nos está diciendo que él quiere ser un dictador. No solamente se trata del aborto, pero entienden que el aborto es muy importante y que las personas quieren proteger sus derechos. Franklin, ¿cómo lo ves tú? ¿Se ha convertido el tema del aborto en el talón de Aquiles de los republicanos? ¿Debe la campaña de Trump y también en sí de los republicanos como partido enfocarse un poco más en este tema y encontrar un poco de consenso, ponerse de acuerdo? Yo creo que el consenso es importante y cuando vemos que le llegan críticas a Donald Trump por sugerir 15 semanas, vemos que hay que dar una batalla mucho más profunda, mucho más intelectual e incluso cultural. 15 semanas es una medida y un permiso de aborto, un acceso al aborto mucho más flexible que la mayoría de los países de la Unión Europea. Y 15 semanas aún es muy corto y muy reducido para otros. Por eso es que yo siempre digo, el debate sobre el aborto debería ser incluso principalmente un debate cultural, ideológico, filosófico, porque mientras sigamos viviendo en una sociedad donde lastimosamente por falta de educación o malas costumbres hay personas que están teniendo relaciones sexuales en edades precoces, sin responsabilidad, y cuando tienen un embarazo creen que lo que tienen allí es simplemente un parásito del cual se pueden desprender, yo creo que estamos en graves problemas. Y esto es una crítica que hago yo al movimiento Pro Vida. Es más, no solamente una legislación, es una dura batalla que durará años, que no es de cambios inmediatos que hay que ofrecer. Este resultado en Alabama sí es un resultado importante para los demócratas, y yo lo entiendo, pero llevarlo a una dimensión general es inoportuno, no solo por el tamaño de la elección, sino porque cuando son las prioridades una elección general y el peso que puede tener cambia completamente. Si hablamos de elecciones especiales, además, por ejemplo, yo puedo hablar de unas 8 días que sucedió en una alcaldía donde Biden ganó por 30 puntos en Florida y ahora es republicana, pero es deshonesto utilizar elecciones especiales y llevarlo a un balance general y decir por eso es que Joe Biden va a ganar. No, la elección general es un escenario diferente. Otra crítica que incluso tengo que darle a los republicanos, el mensaje y la comunicación. El tema de Alabama se dio a conocer por una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pocas personas saben que hace 3 semanas la legislatura republicana de Alabama pasó una ley y la gubernatura lo afirmó, que garantizaba que los procesos de fecundación in vitro no serían perseguidos de ninguna forma, ni criminal ni penal. Y esas cosas muchas personas no se enteran, pero sucedió. Heidi, ¿crees que un límite de 15 semanas es encontrar un balance? No, no creo. Aparte de que los republicanos estaban celebrando... ¿No opinas que debe haber un límite? Claro que debe haber un límite, el mismo límite que teníamos antes, el primer trimestre. Pero ¿qué pasa? Los republicanos claramente dijeron cuando derogaron Roe v. Wade que eran los estados que tenían que tomar la decisión, porque ahora quieren hacer una ley federal. El primer trimestre son 12 semanas. Eran 12 semanas. Claro, estamos hablando de 15 semanas. Un trimestre en este caso. son 12 semanas y hablamos de 15 semanas de la propuesta de Trump. Déjame terminar lo que estaba diciendo. Los republicanos decían que eran los estados los que tenían que tomar la decisión, pero ahora quieren implementar una ley federal para todo el país. ¿Cuál de las dos es? ¿O los estados tienen los derechos de implementar sus propias leyes, o es el gobierno federal? ¿Cuál de las dos es? Porque al final nos están confundiendo. No, estoy de acuerdo. Los estados tienen el derecho, pero lo que pasa es que los demócratas en el Congreso quieren hacer una ley donde sí permite el aborto hasta los 9 meses de embarazo. Esa es la realidad. ¿Quieren hablar del radicalismo? Hablemos del radicalismo del Partido Demócrata. Bueno, vamos a seguir analizando el tema. Ahora lo vamos a hacer con la directora de comunicaciones para medios hispanos de Planned Parenthood, Alejandra Soto. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Gracias por invitarme al programa. Alejandra, ¿cuánta relevancia está teniendo el tema del aborto en este año electoral, como lo acabamos de debatir hace pocos instantes? Por supuesto que va a ser un tema clave, lo vimos en las elecciones de término medio el año pasado y ya lo estamos viendo en estas elecciones. La mayoría de los estadounidenses, encuesta tras encuesta nos los dice, está a favor de que los políticos se retiren de estas decisiones médicas y personales y que cada uno tenga la autonomía corporal de decidir si quiere o no tener familia. Eso queda claro en cualquier encuesta, independientemente de la postura del votante, si es republicano, demócrata o independiente. Pero ¿por qué ha llegado a convertirse en un tema tan polarizante y difícil de encontrar un consenso? Como acabamos de analizar aquí, hay quienes sí
sí apoyan la idea de 12 semanas, 15 semanas. Hay quienes incluso no quieren tener un límite para realizarse un aborto. Si bien es cierto que el movimiento en contra de la salud reproductiva lleva décadas, literal décadas, intentando revocar Roe v. Wade, la protección federal al aborto que teníamos previamente, y lo lograron a través de una presidencia Trump. Tuvieron esa ventana, esa puerta abierta para colocar el número de jueces adecuados en distintas cortes federales y distritales a lo largo del país para poder empujar estos casos que han empujado, que fue lo que hizo que llegáramos hasta la Corte Suprema y se perdiera Roe. La realidad es que médicamente hablando, el feto tiene viabilidad hasta las 24 semanas. Médicamente hablando, hay situaciones de emergencia, de urgencia de vida, donde un aborto es necesario incluso en las últimas etapas de embarazo. Y el tema de cuándo comienza la vida es algo privado, es algo religioso para muchas personas, pero no es un tema ni médico ni legal. Y ese es el problema, que estamos confundiendo esas dos temáticas y politizando el tema, cuando debe de permanecer en una decisión entre una misma y su doctor y su familia. Algo más que se está debatiendo es la píldora abortiva. ¿Qué le pareció hasta el momento lo que se ha escuchado en la audiencia en la Corte Suprema sobre la píldora mifepristona? ¿Tiene preocupaciones usted al respecto? Naturalmente no sabemos, ¿no?, cuál va a ser la decisión del tribunal, pero sí sorprendió un poco, tengo que admitir, el que parecieran los jueces estar un poco reticentes, un poco dudosos de permitir estos ataques en contra de la FDA, ¿no?, la organización que regula todos los alimentos y medicamentos en Estados Unidos. Porque el caso no se trata sobre la mifepristona, se trata sobre si la FDA utilizó los estudios y la data adecuada para aprobar la mifepristona, y se está poniendo en tela de juicio esa autoridad. Entonces, si la Corte Suprema fallara a favor de los demandantes, estaría abriendo la puerta a que cualquier otro grupo en un futuro presente y ponga en tela de juicio la aprobación de otro medicamento que puede ser sobre el cáncer, la diabetes o cualquier otra condición médica.